Hola chicas, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre evaluación dietética. Nos estamos pasando de la A de la evaluación antropométrica hasta la D en el ABCD, pero para que no piensen que no vamos a ver la B y la C también, pero ahorita vamos a estar hablando de la D, la evaluación dietética. La evaluación dietética la realizamos para disponer una estimación cuantitativa y cualitativa de la ingesta de un nutriente o varios nutrientes, ya sea en un individuo o una población durante un periodo de tiempo determinado. El objetivo entonces de una evaluación dietética va a ser determinar el contenido nutricional de los alimentos que forman parte de la dieta de este individuo o población y la idoneidad de su dieta eh, en comparación con las referencias que tengamos de cómo tiene que ser una dieta, que ya vamos a ver más adelante, y también en cuestión más cualitativa, analizando si esta dieta es completa, equilibrada, variada, suficiente, adecuada, inocua, etc. Algo importante de la evaluación dietética es que permite la identificación de un estadio de deficiencia temprano, porque hay otros indicadores, por ejemplo, bueno, indicadores antropométricos que hemos visto que ya se manifiestan cuando la deficiencia ya lleva más tiempo. Pasa también con indicadores clínicos, ¿verdad? Un poquito puede pasar también con indicadores bioquímicos, el que nos puede dar más luces de una deficiencia de forma más rápida podría ser la evaluación dietética. Lo que pasa es que a veces es un poco menos objetiva que los otros indicadores, pero podemos darnos cuenta de que una persona está teniendo una ingesta deficiente de un nutriente o probablemente sea una ingesta deficiente de un nutriente y entonces podríamos darnos cuenta de un riesgo de una deficiencia que puede ocurrir. El proceso de evaluación dietética sigue estos pasos que vemos a continuación. En primer lugar, la evaluación del consumo de alimentos, que es determinar qué alimentos estamos consumiendo. Pueden usarse diferentes herramientas para evaluar la dieta de un día, de varios días, un patrón de alimentación, pero son casi siempre en este paso se van a utilizar herramientas o instrumentos de evaluación dietética. Luego, en el siguiente paso, porque no nos podemos quedar solo ahí, en esa parte sí que ya podemos tener bastante información valiosa, pero casi siempre en este punto nos quedamos con más información o datos cualitativos. Entonces, para profundizar un poquito más, tratamos de entender el valor nutritivo de los alimentos que nos acaban de referir que se han consumido. El análisis, digamos, más directo que se podría hacer es un análisis químico, pero pues esto no es posible hacerlo en la práctica clínica por varias razones. Varios de estos instrumentos, en primer lugar, nos van a estar evaluando la dieta de forma retrospectiva, es decir, que el paciente estos alimentos ya los consumió, ya no contamos con ellos para poderlos analizar químicamente. Entonces eso ya sería un primer punto. Y si fueran alimentos que se van a consumir, que también digamos vamos a ver que hay instrumentos prospectivos, de todas maneras saldría muy costoso hacer un análisis químico, ¿verdad? Eso simplemente no es viable para la práctica clínica. Entonces nos hemos ideado otros métodos menos directos, pero que también nos aportan bastante información valiosa. Y de aquí surgen
las tablas de composición de alimentos, que ya pues tienen un conjunto de alimentos que han sido evaluados químicamente anteriormente, y pues nosotros tendríamos que asumir que los alimentos que se está consumiendo en nuestro paciente, que se va a consumir o que los consumió, son más o menos semejantes a los reportados en la tabla de composición de alimentos, y por eso es que es tan importante tener una tabla de composición de alimentos bastante pues detallada y completa para poder sacarle el mejor provecho posible a este análisis. Y bueno, por último, ya que tuviéramos, por ejemplo, las, las cantidades de nutrientes y calorías, etcétera, de los alimentos consumidos por el paciente, tenemos que, al igual que como hacíamos en antropometría, comparar con algún valor de referencia. Entonces, nosotros podríamos estimar, por ejemplo, en el caso de las calorías, cuántas calorías consideramos desde el punto de vista teórico que son adecuadas para este paciente. Por ejemplo, que nuestro cálculo nos dijera 1600. Entonces comparamos esas 1600 teóricas contra el cálculo que hemos hecho de la ingesta dietética del paciente y podemos ver si está cerca, si se aleja por debajo o por encima de ese valor. Entonces ese sería todo el proceso de la evaluación dietética. Los puntos críticos entonces van a ser el instrumento de evaluación dietética que escojamos, que vamos a ver un poco más de eso más adelante, la base de composición de alimentos que utilicemos, como ya les decía, también una forma todavía más rápida pero mucho menos exacta es basarse en las listas de intercambio de alimentos, que eso lo vamos a ver más adelante, pero es básicamente en lugar de usar tablas de composición de alimentos donde está cada alimento individualmente listado, aquí usamos un contenido aproximado de nutrientes, generalmente macronutrientes y calorías nada más, por grupos de alimentos. Entonces, esta es una forma más rápida, pero mucho menos exacta. Ahora, por ejemplo, voy a hablar de frutas en general, es decir, si el paciente comió una manzana, una pera, una piña, no me importa, yo voy a tomarlo como fruta y utilizar la energía y los carbohidratos que tengo reportados o anotados para el grupo de frutas. Así es como funcionan estas listas de intercambio. Y el último punto crítico va a ser entonces el valor de referencia que voy a utilizar para comparar. Igualito como vimos en evaluación antropométrica, eh, si voy a usar valores de referencia de una población muy distinta a la mía, tengo que tener cuidado. Por eso contamos ahora con datos revisados por el INCAP y tenemos pues las recomendaciones dietéticas de referencia en un libro que ha revisado y publicado el INCAP. Bueno, ahora entrando a este primer punto crítico, que son los instrumentos para la evaluación dietética, consideremos primero que hay diversos métodos, algunos de ellos son más complejos y otros un poco más simples. También tenemos que tener en cuenta pues qué población vamos a evaluar y cuál es nuestro objetivo en la evaluación dietética. ¿Qué método vamos a escoger? Va a depender entonces del propósito o la evaluación a estudiar. ¿Qué es lo que queremos saber entonces? Podría ser que quisiéramos saber solo cómo es la ingesta habitual o que quisiéramos inferir el pronóstico nutricional de nuestro paciente de acuerdo a su ingesta de alimentos. Podríamos estar enfrentándonos a una investigación más detallada de consumo de alimentos o nutrientes, conocer también qué alimentos se está consumiendo, de qué frecuencias, y tal vez solo nos interesa desde el punto de vista más cualitativo, conocer también tamaños de porciones o cuantificar consumo de nutrientes, y esto ya sería en un punto de vista más cuantitativo. Si vamos a evaluar un individuo o una población y si nos interesa ver sus patrones de consumo,
el grado de precisión que queremos, porque a veces un dato cualitativo ya nos basta, mientras que tal vez para una investigación necesitamos mucha precisión. ¿Qué presupuesto contamos también? Porque hay unos estudios muy bonitos, prospectivos, que utilizan balanzas o pesas para alimentos y pues obviamente nos dan datos bastante exactos, pero un presupuesto que se va a elevar bastante y el tiempo que contamos. A veces en el hospital, por ejemplo, tenemos que ver muchísimos pacientes y no nos da tiempo de hacer una evaluación dietética muy detallada. Necesitamos algo que nos lleve apenas unos cuantos minutos. Entonces, pues de esto va a depender qué método y vamos a utilizar y en qué formato, etcétera. Entonces nos tenemos que plantear estas preguntas. ¿Qué espero de la evaluación dietética? ¿Quiero solo ver la ingesta habitual? ¿Quiero evaluar si hay algún picoteo de comidas? ¿Quiero ver qué tan diversa es la dieta? Etcétera. Bueno, entre los instrumentos para evaluar la dieta se pueden clasificar de diferentes maneras. Tenemos los que evalúan consumo diario de forma detallada. Entre estos encontramos el recordatorio de 24 horas, que es uno de los más comunes, y el registro dietético. También si queremos evaluar más bien un patrón de consumo o hábitos nutricionales, aquí el instrumento como gold estándar o estándar de oro para patrón de consumo es la frecuencia de consumo de alimentos. La historia dietética, vamos a ver que es menos estandarizada. De hecho, este término se puede usar en diferentes contextos para referirse a diferentes cosas. Entonces, pues sí la vamos a ver un poco, pero realmente no es en sí una herramienta tan estandarizada como les digo. Luego, pues también según el periodo de referencia que vamos a utilizar, hay métodos que, como ya les comentaba, son retrospectivos. Estamos evaluando aquí alimentos que ya fueron consumidos anteriormente. Aquí podría entrar el recordatorio de 24 horas y la frecuencia de consumo de alimentos, donde estamos evaluando alimentos ya consumidos. Y también podría ser que vamos a evaluar de forma prospectiva. Es decir, que el paciente va a anotar o registrar sus alimentos conforme los va a ir consumiendo. Y este es el caso del registro dietético. Estos métodos pueden estimar la ingesta usual del sujeto al aumentar el número de días evaluados, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los que usamos para cuantificar consumo diario, si solo cuantificamos un día, no podríamos asegurar que este es reflejo del consumo habitual del paciente. ¿Verdad? Pasa mucho con un recordatorio. En un recordatorio le preguntamos al paciente todos los alimentos que consumió ayer. Y sí que podría ser que ayer fue un día muy usual y que represente los demás días de su mes o de su año incluso. Pero no podríamos estar seguros. La mejor forma de poder tener más noción de la ingesta usual del sujeto es tener más días. Entonces, si estamos hablando del recordatorio de 24 horas, sería citar al paciente en diferentes momentos, por ejemplo, 3 o 4 veces en 15 días y hacerle un recordatorio de 24 horas. El otro método, que es el registro dietético, ese sí se suele utilizar por varios días. Entonces, para hacer más representativo de la dieta usual, se le pide al paciente que registre días de entre semana, días de fin de semana y siempre que vaya anotando si este día fue diferente por alguna razón, por ejemplo, no se sentía bien o tuvo alguna celebración especial, etcétera. Cualquier cosa que haga que ese día haya sido muy distinto a lo usual. Siempre es bueno tanto en un recordatorio como en un registro de anotar esta información. En cuanto a los métodos de patrón de ingesta, nos permiten tener información de periodos más largos pero menos preciso. Por ejemplo, en una frecuencia de consumo de alimentos, nosotros preguntamos
¿Con qué frecuencia ha consumido usted alimentos en los últimos 3 meses o en los últimos 6 meses? Entonces, si se fijan, es un periodo de tiempo bastante más largo que no podríamos tener con un registro o con un recordatorio. Pero vamos a ver que tampoco nos permite este nivel de cuantificación que podemos tener con estos otros métodos. En la práctica clínica, como ya les comentaba, el tiempo es bastante limitado, más aún en el contexto de hospitalario público, ¿verdad? Entonces tenemos que pues tratar de tener una herramienta de análisis que sea lo más completo, pero también rápida. Y por lo tanto también tenemos que seleccionar cuidadosamente a los pacientes que se considera necesario realizar una valoración nutricional más exhaustiva y utilizar encuestas nutricionales más sencillas. Estos datos ayudan a planificar los objetivos nutricionales, también por supuesto nos ayudan a determinar el diagnóstico de nuestro paciente y pues nos permiten tener una mejor capacidad para ver qué vamos a utilizar como tratamiento, como intervención para nuestros pacientes. La forma de administrar el cuestionario. La mayoría de estos cuestionarios pueden ser autoadministrados, aunque también se acostumbra bastante el utilizar a un encuestador para hacerlo, o prácticamente el nutricionista. Cuando se hace así, tiende a tener mayor fiabilidad y sobre todo esto es muy importante cuando se está evaluando niños pequeños, ancianos, personas con incapacidad intelectual o problemas de expresión. Ahí definitivamente necesitamos tener alguien que les administre la encuesta o la entrevista dietética. Y en el caso de la autoadministrada, pues el sujeto llena el instrumento después de haber recibido ciertas instrucciones detalladas por el evaluador. Esto es muy común en el registro dietético, ¿verdad? Se le da al paciente el formulario y las instrucciones muy claras para que él pueda ir llenando los alimentos que va a ir consumiendo a lo largo de los días. También en la frecuencia de consumo de alimentos, como es bastante larga, es una de las que lleva tal vez más tiempo llenar para no consumir demasiado tiempo en la, en la cita, en la consulta con la nutricionista. Se le puede dar este instrumento previamente al paciente con instrucciones muy claras para que lo pueda llenar por sí mismo. El recordatorio de 24 horas usualmente no debe ser autoadministrado, al menos no en su forma más tradicional. Hoy en día, con la ayuda de la tecnología, hay softwares que sí permiten hacer un recordatorio de 24 horas autoadministrado, por ejemplo el ASA 24, y que lo vamos a ver un poquito, pero sí porque gracias al software va guiando con bastante detalle al paciente en qué contestar. Pero así en lápiz y papel, en físico, un recordatorio de 24 horas no considero que pueda ser autoadministrado porque sí parte del chiste, digamos, o parte de lo que ayuda a que se recopile más información es todas las preguntas que tiene que ir haciendo un entrevistador muy bien capacitado y pues en la práctica clínica seríamos nosotros las nutricionistas. O sea, el recordatorio de 24 horas sí requiere un entrevistador que sepa muy bien lo que está haciendo y vamos a ir viendo por qué. Bueno, el registro dietético, vamos a hablar primero de este método. Como su nombre lo dice, la cuestión es registrar y como ya les mencionaba antes, de forma prospectiva, es decir, en el momento del consumo, todos los alimentos y bebidas, incluyendo snacks. Aquí recuérdense que al final lo que queremos es cuantificar la ingesta energética, los nutrientes, etcétera. Es muy importante que le hagamos conciencia al paciente de que no vale, ay, como me comí un pastelito fuera de hora, ese no lo pongo. Todo tiene que ir, ¿verdad? Absolutamente todo, hasta dulces, lo que sea. Nos interesa que se escriba
todo en el registro dietético. Y por supuesto, mientras más detallado en cuanto a marcas, el método de preparación, las cantidades, es mejor, porque si no, no vamos a poder estar tan seguros de realmente al final los nutrientes que tenía, porque sabemos que el alimento puede variar. Si me dicen unas galletas dulces, va a variar muchísimo dependiendo de qué marca eran. Si me dicen comí pollo, va a variar infinitamente dependiendo de qué parte del pollo era, cómo lo preparé, si eran pollo frito, si era a la plancha, etcétera, ¿no? Entonces, muy importante todos los detalles que se les puedan dar y definitivamente las cantidades también van a variar muchísimo nuestro aporte de nutrientes. Entonces podemos instruir a nuestro paciente en cómo medir las tazas, cucharadas o utilizar ciertas, algunas otras cosas de referencia para que nos conviertan o nos den todo en medidas caseras. Normalmente el paciente nos la va a dar en medidas caseras y también tenemos que tener algún método ya como estandarizado para convertir esto a gramos. Entonces, por ejemplo, ya tener algún listado donde nos diga, bueno, media taza de arroz cocido o crudo, cuántos gramos pesa y poder ir convirtiendo todo lo que el paciente nos refirió en medidas caseras a gramos para luego ya poder usar las tablas de composición de alimentos. Hay tablas de composición de alimentos que ya nos dan también los valores usando medidas caseras y esto pues sobre todo para la práctica clínica nos facilita un montón. Quizá para investigación todavía es preferible usar los gramos porque definitivamente va a ser un proceso más exacto. ¿Cuántos días vamos a registrar? Va a depender del objetivo del estudio. Se considera adecuado de 3 a 7 días solo para una evaluación de la ingesta calórica y de los macronutrientes. Pero si queremos tener un estudio de micronutrientes, es preferible bastantes más días. Ven que sí requiere muchísima participación o compromiso del sujeto evaluado porque tendría que apuntar todo lo que comió durante 10 a 14 días. Entonces esto no es fácil, la persona tal vez lo hace, yo diría que tal vez lo hace con cierta motivación, unos 3 4 días a lo sumo. Ya después de ese día realmente se vuelve como una carga, la gente se aburre. Así que sí, para hacer este tipo de estudios sí requerimos de personas muy comprometidas a hacer ese trabajo. Como digo ahí, la motivación, ¿verdad? Es clave. Por supuesto, tenemos que preparar bien a nuestro paciente, darle instrucciones claras de cómo tiene que registrar los alimentos, porque si no, después nos lleva su registro de 14 días, que ha sido un trabajo arduo, y si lo lleva mal llenado, no nos va a servir y va a ser una pérdida de tiempo para nuestro paciente y para nosotros. Por supuesto, también para aumentar la precisión, cuando el paciente lo entrega, lo revisamos, ¿verdad? Por ejemplo, que todavía se puedan recopilar alguna información, como se le olvidó anotar la marca aquí, preguntar, mira, ¿qué marca fue esto que comiste? Y tal vez el paciente lo recuerda y lo podemos anotar. Tratar de hacer esto pues en el momento en que el paciente entrega su registro para evitar que pase mucho más tiempo también. Es interesante que una de las limitaciones del registro dietético también puede ser fortaleza, depende de nuestro objetivo, por supuesto. Del punto de vista de investigación, más que nada es una limitante el hecho de que pues no va a ser lo mismo preguntar al paciente lo que ya comió que pedirle que anote lo que va comiendo, porque definitivamente el tener que anotar los alimentos que voy a comer me va a modificar sin duda lo que como, ¿verdad? Porque voy a ser más consciente de lo que estoy comiendo, porque sé que lo tengo que escribir. Entonces es sin duda una limitación muy grande que tiene el registro, a pesar de que es uno de los métodos mejores que hay para cuantificar nutrientes en una dieta. De todas maneras tiene esta gran limitación. Ahora, por el lado de la clínica, a mí me parece que puede ser también un rasgo positivo, porque muchas veces estamos justamente buscando que el paciente sea más consciente de lo que come. Entonces, el pedirle que anote
lo que está comiendo, ya puede empezar a inducir ciertos cambios en la dieta positivos, ¿verdad? Y también definitivamente ya al traer su registro de vuelta nos puede ayudar a irle educando en cuanto a qué cambios puede hacer. Por ejemplo, tal vez aquí el tamaño de porción estuvo muy grande o si no hubieras agregado tanta crema a los frijoles, por ejemplo. Entonces son cositas que nos pueden servir como instrumento de educación nutricional también en la práctica clínica. Como les mencionaba, pues el registro dietético ha sido considerado un gold estándar, pero es bastante imperfecto por las razones que ya veíamos. Pero pues es uno de los más exactos a la hora de cuantificar la dieta del paciente. Aquí tenemos un ejemplo de un formulario de registro de ingesta dietética. Em, este manual de instrumentos de evaluación dietética de INCAP se los voy a dejar también acompañando este video para que puedan revisar ahí varias herramientas, varios instrumentos. Este es bastante sofisticado, digamos, porque se utiliza para investigación. Normalmente los instrumentos de evaluación dietética usados a nivel de una investigación van a ser pues bastante más enredados, digamos, porque necesitamos más detalle, necesitamos ser lo más exactos posible y se usan bastantes códigos, etcétera, versus que a veces para la práctica clínica somos más relajados y pues aunque obtengamos resultados mucho menos exactos, al final pues no es nuestra intención ser tan exactos, sino tener una noción nomás y como ya mencionaba, pues utilizar esto para más o menos tener la noción de cómo está nuestro paciente e irlo educando a cambiar sus hábitos. Ahora con el acceso que tenemos mucho más fácil a cámaras en nuestro teléfono y demás, el acompañar el registro con imágenes ha sido pues una gran ventaja, la verdad. Y de hecho con algunos pacientes prácticamente a veces también el registro consiste solamente en imágenes y esto a veces ayuda a aumentar la motivación del paciente. Es más fácil ir solo tomando foto a todo lo que comen que ir anotando en algún formulario que tal vez olvidaron en algún lado, ¿verdad? Se fueron a comer, están en el trabajo o están comiendo fuera y no llevan consigo su formulario, pero el teléfono pues siempre lo llevamos normalmente, así que pues es más fácil, ¿verdad? Bueno, estas variantes del método de registro dietético son importantes porque vemos que el registro dietético es un gol estándar, pero también depende de cómo lo apliquemos, ¿verdad? Hay unos que son sumamente precisos, pero también más costosos, como ya les mencionaba hace un rato. El método de pesada, por ejemplo, es bastante preciso. Consiste en lo que les decía, de tener consigo una pesa eh, para que cada cosa, realmente pónganse en el lugar del paciente, esto no es para nada fácil. Cada cosa que vayan a comer, antes de comerla la tienen que pesar, ¿verdad? Entonces, bueno, esto tiene complicaciones porque si estamos comiendo una manzana, por ejemplo, qué fácil, pues solo la pongo ahí, la peso, me la como y ya está. Pero, por ejemplo, si me voy a comer una hamburguesa, tengo que pesar el pan por aparte que la carne, que por aparte que el queso, ¿verdad? Entonces, ay, a la gente esto le resulta sumamente fastidioso porque a la hora de la comida se vuelve el doble o el triple de tiempo, ¿verdad? Pero bueno, entonces esto por supuestísimo que nos da súper exacta, bueno, no súper, pero bastante más exacta la información, ¿verdad? Eh, Requiere pues un alto esfuerzo de colaboración, probablemente no todo el mundo quiera participar en esto. El costo del material es alto porque, bueno, tenemos que tener varias balanzas para darle a cada uno de nuestros participantes del estudio. Eh, o si lo vamos a hacer con nuestros pacientes, por ejemplo, bueno, estarle dando una balanza, saber que se pueden depreciar o se pueden arruinar. Pero la utilidad que tiene esto es que sí nos permite bastante exactitud, nos permite también pues detectar grupos de riesgo y podemos utilizar para ver la ingesta media de ciertos colectivos. Por ejemplo, hay un estudio bien interesante que hizo una nutricionista guatemalteca, Carolina Castellanos, sobre marchistas, mujeres.
Entonces ella utilizó este método, ¿verdad? Entonces se da cuenta ella con este estudio, pues, cómo está la ingesta media de este colectivo, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la estimación, este es el más común de aplicar porque no requiere el uso de la pesa. Se requiere entonces menor esfuerzo de colaboración, porque pues lo único que tiene que hacer el paciente, que aún así les cuesta bastante hacerlo, es anotar todo lo que están consumiendo, o como les decía también ahora que se puede acompañar de fotografías. Siempre es solamente aplicable esto en personas que sepan leer y escribir, que no tengan una minusvalía, ¿verdad? Porque necesita que el paciente pues colabore de todas maneras bastante, esté muy atento a lo que está comiendo y escriba absolutamente todo. Claro que un inconveniente va a ser que luego, como les decía, esas medidas caseras que reporte el paciente, luego las tenemos que nosotros convertir a gramos y ahí pues no va a ser lo mismo que si el paciente lo pesó, estamos como con mucha certeza de cuántos gramos fueron, pero si tenemos que convertir las medidas caseras a gramos, ahí sí no podemos estar siempre seguros de estar haciendo la conversión correcta y pues siempre va a haber un gran riesgo en la estimación del peso. La utilidad pues va a ser prácticamente la misma que la de la pesada. Y uno de los métodos que realmente es raro poderlo utilizar, se utiliza más tal vez en ciertos estudios en comunidades más rurales, he visto yo sobre todo, es el de la observación y pesada. Obviamente el hecho de incluir la observación es más que nada, y por qué se da más en comunidades rurales y así, es porque esto sí nos permite aplicarlo en poblaciones aunque no sepan leer y escribir. Y es literalmente tener a la persona que hace el estudio, pues a representantes, a los evaluadores, digamos, ahí con los pacientes, con los individuos evaluados, ¿verdad? Te acompañan en tu casa en la preparación de tus alimentos. Entonces, el que está escribiendo, el que está llevando el registro y el que está pesando todo es el evaluador y no el individuo que está siendo evaluado. El individuo evaluado pues solo pues sigue su día a día y por supuesto tiene que irle pues pasando los alimentos al evaluador para que vaya pesando todo. Imagínense si estoy preparando una mi sopa y cómo le hago, tengo que ir pesando todos los ingredientes que va a llevar esa sopa, luego tengo que pesar el platito específico que tú te vas a comer, en fin, es complicado, dependiendo de los alimentos que consuma la persona, no es fácil, pero bueno, si les interesa esto, pueden profundizar leyendo también más artículos donde esto se haya aplicado para ver cómo ha sido la metodología y qué limitaciones refieren los autores en sus publicaciones. Y la utilidad pues de esto va a ser también detectar grupos de riesgo y evaluar la ingesta media de colectivos. Vamos a platicar ahora del recordatorio 24 horas, que este es uno de los métodos de mayor difusión, de los más utilizados y que podemos también incorporar a nuestro formulario para el proceso de atención nutricional o nuestro plan de atención nutricional. Este sí nos va a permitir bastante cuantificación de una forma más o menos precisa, más o menos como hacíamos con el registro, aunque la desventaja que vamos a tener aquí es que pues definitivamente como es recordatorio, la parte de incluir la pesa definitivamente está descartada, es decir, no vamos a poder nunca por definición aquí poder pesar los alimentos, sino que siempre va a tener que ir este proceso de estimación, de conversión, digamos, de medidas caseras a gramos, que siempre va a suponer pues un pequeño margen de error ahí o grande incluso a veces, ¿verdad? Em, bueno, como hemos platicado también antes, un solo recordatorio de 24 horas no va a ser representativo de la ingesta usual del individuo. Por más que sea un día común, de todas maneras, no solemos, o sea, si ustedes se ponen a pensar en todo lo que comieron ayer, probablemente no incluyeron algún alimento que sí comen con bastante frecuencia. Por ejemplo, no sé, puede ser que
ustedes consuman avena con mucha frecuencia, pero justamente ayer no la consumieron por X o Y razón. Entonces podríamos asumir solo por un recordatorio que esta persona no consume tal o tal otra cosa y sería obviamente una inferencia equivocada. Entonces, a nivel de investigación, se suele incluir varios recordatorios para tener pues este panorama más amplio. Se puede, por ejemplo, citar a la persona unas 3 o 4 veces, hacer 3 o 4 recordatorios en unos 15 días y tratando de incluir días de fin de semana y así. Y con esto ya nos damos un poquito más noción de cómo es el patrón de alimentación. Em, Dependiendo del estudio, pues hacemos esto o no, obviamente. A nivel de la práctica clínica, en nuestro consultorio, en las consultas, lo que podemos hacer es combinar un recordatorio de 24 horas con una dieta usual, que es un método mucho menos estandarizado, mucho menos riguroso, donde básicamente lo que preguntamos es al paciente qué es lo que usted come normalmente, no necesariamente solo ayer, sino sus desayunos típicos, qué tipo de alimentos incluyen, sus almuerzos, qué tipo de alimentos incluyen, qué come entre comidas. Es mucho más, es bastante cualitativo prácticamente, pero es un buen complemento del recordatorio 24 horas para tener más noción del, no solamente la cuantificación de la ingesta diaria, pero sí también de la dieta usual del individuo, ¿verdad? Y como en la práctica clínica siempre estamos tratando de encontrar algunas inconsistencias, ¿verdad? Que a veces el paciente refiere que come todo muy bien, ¿verdad? Y decimos, bueno, ¿de dónde está la explicación que esté subiendo peso? Entonces, el combinar muchas, muchos métodos de evaluación dietética al final nos permite ir encontrando dónde pueden estar estas respuestas, ¿verdad? Tal vez come muy bien entre semana, pero el fin de semana se descuida mucho. Tal vez su desayuno y su almuerzo están bastante bien, pero la cena es el problema. Entonces, y quizás ayer comió muy poco porque estaba estresado, pero hay días que come de más. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de ir investigando, al menos en la práctica clínica con la evaluación dietética. Vamos a utilizar esta técnica de pasos múltiples propuesta por Gibson y Ferguson. En realidad no es que hayan sido los primeros en proponerla, pero me gusta mucho cómo está descrita esta técnica en un artículo o un documento que ellos publicaron en el 99 para evaluar ingesta de zinc. Entonces yo les voy a dejar ese documento complementario que ahí está con mucho detalle todo esto que yo les estoy poniendo aquí. Y hay otros autores y otras propuestas para hacer un recordatorio de 24 horas de pasos múltiples, pero son bastante similares. Y como les digo, como este está bastante bien descrito, a mí me gusta mucho y lo vamos a estar utilizando. Yo creo que en realidad siempre es buena idea eh, aplicar el recordatorio de 24 horas con pasos múltiples, porque es una forma en que podemos garantizarnos que tenemos muchísimo más detalle que si solo nos limitamos a preguntar, bueno, qué comí ayer y ya está, sin mayor detalle. Y la otra cosa que tiene positivo este recordatorio es que el orden que va siguiendo también hace que sea menos tedioso para el paciente y que podamos obtener la mayor cantidad de información. Y vamos a ver un poco por qué. El primer paso es obtener la lista completa de alimentos consumidos el día anterior. Tratamos de preguntar lo menos posible aquí y dejar mucha libertad al paciente, no interrumpirlo demasiado porque estas interrupciones también al final son parte de lo que pueden hacer muy tediosa esta entrevista y que la persona se desespere y llevamos media hora y solo voy por el desayuno, a lo mejor simplifico el almuerzo y mejor le digo que no cené, ¿verdad? Con tal de que no perdamos tantísimo tiempo más. Entonces, al hacer este primer paso de esta forma, que es simplemente dígame todo lo que comió ayer, ¿verdad? Y hacer ciertas preguntas clave nada más como a qué hora se levantó, como para que la gente vaya ubicando específicamente ayer, porque esto sí es algo muy importante. La técnica correcta de un recordatorio de 24 horas tiene que asegurar que el paciente nos va a contar lo de ayer. No vale decir, ah, ayer
no almorcé normal, entonces te voy a contar lo de antier o lo que yo normalmente hago, ahí se pierde totalmente el sentido de un recordatorio de 24 horas. Tiene que ser sí o sí únicamente lo que se comió ayer. Entonces tenemos que hacer que el paciente recuerde su día específico de ayer. Entonces le podemos decir a qué hora se levantó, ayer le tocó ir a trabajar, a qué horas, em, comió algo al levantarse o cuánto tiempo esperó antes de comer algo, cuál fue la primer comida del día. Lo que sí vamos a evitar hacer es preguntar por tiempos específicos de comida. Hay personas que hacen esto, pero me parece que puede sesgar un poco el, lo que nos vaya comentando el paciente. Por ejemplo, el decir, ¿usted qué desayunó? Porque claro que la mayoría de personas tal vez es muy ordenada con sus tiempos de comida y hace un desayuno, un almuerzo y una cena, pero esto no es así para todo el mundo. Hay gente incluso que me dice a veces, ayer no desayuné, solo me comí un cereal con leche. Entonces, a veces uno dice, bueno, para mí cualquier cosa que te has comido después de levantarte, la primera comida, así haya sido un cereal con leche, para mí eso ya sería un desayuno. Pero obviamente para algunas personas tal vez hacen desayunos más completos, con más alimentos, y a esta comida como más rápida, un licuado o algo, no le llamarían desayuno. Entonces, hay que evitar utilizar eh, este tipo de términos, sino simplemente decir qué fue lo primero que comió ayer, qué alimentos ingirió durante la mañana, si ingirió alguno, ¿verdad? Como para evitar este sesgo que puede haber a la hora de etiquetar los tiempos de comida. Y también hay personas que comen 2 veces al día, otras que comerán 6 hasta 7 veces al día, entonces ya como le vamos llamando a todos estos tiempos, ¿verdad? Entonces es mejor ir solo recordando qué alimentos consumiste a lo largo del día, no importa el nombre que le des al tiempo de comida. Y lo que sí es muy importante es ir recolectando las horas, aunque específicamente los horarios ya los vamos a preguntar en el paso 2. Así que aquí solo es, en el paso 1 es, dígame todo lo que comí ayer, incluso si es en desorden, no importa, porque a veces la gente ya no se acuerda que comió en la mañana, pero sí se acuerdan que comieron en la noche. Entonces no importa, era que el paciente vaya solo diciendo todos los alimentos, aunque sean desorden, no importa, es tratar de indagar, indagar, indagar y decir, y después de eso que comió, y después que comió, con qué lo acompañó, como irlo guiando en que suelte la lista más exhaustiva que pueda, ¿verdad? Y recordarle que todos los alimentos, absolutamente todos, así los comió deprisa, así los comió en el carro, así los comió parado, rapidito, o si se sentó y los comió formalmente, todos los alimentos cuentan, ¿verdad? Eso es muy importante que se lo digamos al paciente. Y van viendo por qué es tan importante que el recordatorio sea administrado por una persona entrenada y no simplemente darle un papel que diga anóteme todo lo que comió ayer, porque ahí perderíamos demasiado detalle. Bueno, ya luego en el paso 2 vamos revisando esa lista y vamos ordenándola en horarios. Entonces, bueno, me comenta que comió cereal con leche. ¿A qué horas fue esto? Si no nos lo ha mencionado ya, ¿verdad? Entonces vamos anotando eh, los horarios. Y aquí sí ya podríamos ir preguntando también marcas, si esto va cocinado, cómo lo preparó. Esto es lo que preguntamos en este paso 2, ¿verdad? Puede ser que incluso recuerde alimentos que no mencionó en el paso 1. Por ejemplo, al cereal le puse pasas y eso no se lo dije, ¿verdad? Ok, entonces lo anotamos en este momento. Siempre es bueno tener algún listado de alimentos comúnmente olvidados porque hay alimentos que normalmente la gente omite por diferentes razones. Por ejemplo, el azúcar. Comentan que tomaron café, pero no mencionan el azúcar que le añadieron, o incluso el café es uno de los que también se olvida que en el caso de que fuera un café negro sin nada, no nos va a afectar mucho el recordatorio, puesto que el café no nos aporta mayor cantidad de calorías ni nutrientes, pero bueno, depende obviamente que queremos averiguar, porque si estamos viendo ingesta de café en nuestros pacientes, pues definitivamente sí nos interesa saber que lo han consumido.
Pero sobre todo el café es importante porque mucha gente le agrega leche, azúcar y y esos alimentos sí que nos importan. Luego, pues las tortillas, típico, eso es tan típico en el almuerzo. La gente refiere haber comido la carne, el pollo, la ensalada, tal vez algunas papas o arroz o lo que sea. Y casi nunca mencionan el fresco ni la tortilla. Uno lo tiene que preguntar. ¿Tomó fresco? Sí, sí, tomé fresco, ta, ta, ta. ¿Comió tortilla? Ah, sí, por supuesto, ¿verdad? Pero no la suelen mencionar cuando hablan de su almuerzo, ¿verdad? La sal también, que en algunos recordatorios, si solo estamos cuantificando energía y macronutrientes, pues no importa mucho, pero si nos interesa cuantificar el sodio, pues sí tendríamos que preguntar por la sal. Aquí este sacado de este artículo de Ferguson y Gibson que les digo, es solo nos recuerdan como algunas cosas específicas que podemos preguntar para ciertos alimentos y nosotros podemos hacer nuestra propia lista, podemos ir pensando qué características pueden tener los alimentos cuando un paciente los menciona. Por ejemplo, la fruta, pues puede ser fresca, puede ser licuado, puede ser sin cáscara, puede ser en dulce, en fin, entonces como que tener una lista de cosas que preguntar sobre cada tipo de alimento para que a la hora que el paciente nos lo refiera, ya sobre todo cuando estamos en el paso 2, podamos recurrir a esta lista y hacer preguntas más específicas, que no se nos olviden los detalles que tenemos que preguntar. Como les decía antes, el pollo, por ejemplo, va a variar muchísimo si la pieza de pollo que fue, cómo lo preparó. Entonces es por eso que es importantísimo no olvidar ese tipo de detalles que tenemos que preguntar para cada tipo de alimento. El paso 3 es uno de los más complicados, pero hay que tratar de dedicarle tiempo. Se puede ir mezclando con el paso 2 a veces, aunque la recomendación aquí es dejarlo para después de haber tomado detalles de marcas y de preparaciones y todo esto, ya dejar de último la estimación del tamaño de porción. Aquí tenemos que repasar nuevamente la lista y ayudarnos definitivamente de modelos, como podemos ver aquí en la pantalla. No sé si ustedes recuerdan estos modelos que tenemos en la clínica de nutrición ahí en la U. Son tamaños estándar, por ejemplo, este amarillo es de una taza, el verde es media taza y así. Estos pues, modelos son un poquito caros a veces por el material con que están hechos, pero nosotros podemos hacer algo similar. Podemos utilizar tazas y cucharas medidoras. También entre las herramientas que están en el cartapacio virtual les he dejado un documento muy bonito que tiene muchas imágenes de tazas y sí, medidas caseras que podemos utilizar para la estimación de porciones. Y también podemos utilizar objetos comunes, ¿verdad? Que podríamos tener ahí en nuestro escritorio, en la clínica, un mouse, una baraja de cartas, ¿verdad? Una pelota de tenis, cositas así que nos pueden servir para representar más o menos medidas caseras también. Una forma bastante menos exacta, pero por ejemplo para fines de la clínica a veces nos puede servir preguntar usando las manos, porque claro que las manos de cada quien van a ser de diferente tamaño y ahí es donde está el asunto de que la estimación no va a ser muy buena, pero pues nos da más o menos una noción. Ya teniendo las dos palmas abiertas, como vemos acá es más o menos una taza, el puño así cerrado es media taza. En cuestión de carnes y demás, utilizar la palma y la mano pueden ser de 3 a 4 onzas. Más o menos el pulgar podría ser una cucharadita y así, pero como les digo, esto es bastante menos exacto y pues al final si necesitamos bastante exactitud, este no sería muy recomendado, pero si no es la exactitud lo que buscamos, pues sí lo podemos utilizar. Y aquí pues obviamente también otra opción que podríamos tener con un recordatorio de 24 horas similar al registro con la cuestión de la pesa, por supuesto no lo vamos a poder hacer con todos los alimentos, pero sí lo podríamos hacer con algunos, es pesar alimentos nuevos, ¿verdad? Por ejemplo, si el paciente dice me comí unas manías, pues podríamos tener unas manías parecidas a las que pudo haber comido el paciente y decirle, pues coloque en este bowl todo lo que usted se comió más o menos y visualmente pues el paciente lo puede colocar y podríamos pesarlo. No va a ser obviamente exactamente lo que se comió, pero sí muy cercano y es
otro método. Claro que esto sería imposible hacerlo con todos los alimentos, tendrían que ser alimentos como como manías, como cereal, ¿verdad? Tal vez algunas cosas crudas, arroz, frijol y así, que podríamos tener ahí a la mano, que podríamos utilizar para este tipo de alimentos. Algo que es muy importante es cuidarnos mucho de nuestra expresión facial a la hora de hacer el recordatorio de 24 horas porque necesitamos ser lo más neutras posible. Si estamos haciendo em, algunas expresiones que denoten desaprobación o disgusto de lo que está haciendo el paciente, por ejemplo, no sé, que el paciente dijera, ay, que me comí 5 pedazos de pizza y hacemos una cara de, válgame Dios, con razón está como está, ¿verdad? Entonces, el paciente se va a sentir juzgado y a la hora de la cena, que tal vez se volvió a comer otros 5 pedazos de pizza, pues ya no nos lo va a decir. Entonces tenemos que ser muy neutras y decirle al paciente, normalmente algunos se sienten un poco cohibidos y nos dicen, ay, me va a regañar, licenciada. No, ustedes decirles, no, no importa, aquí no es regaño, esto solamente es una evaluación general o solo nos interesa saber cómo está el panorama actual, así que necesitamos por su propio beneficio conocer la realidad tal cual, ¿verdad? Si no revelamos los verdaderos alimentos consumidos, pues al final no vamos a poder trabajar en una intervención dietética adecuada, ¿verdad? Entonces, decirle al paciente que esta no es un examen para ver si sabe comer bien o no, sino esto es simplemente la realidad, una herramienta para saber cómo estamos actualmente. Otra cosa que es importante preguntar, sobre todo en la clínica, esto aplica prácticamente para cualquier método de evaluación dietética, es muchas veces nuestro paciente que llega a la clínica ya ha estado tratando de cambiar sus hábitos, ¿verdad? Entonces, esto hace que esté un poco sesgado lo que nos está contando. Por ejemplo, ayer pues ya está comiendo mucho mejor que como comía hace 2, 3 semanas. Entonces, siempre es bueno ir preguntando, ¿desde hace cuánto comes como ayer? ¿Estás cambiando tus hábitos o esta forma de alimentarte que me refieres de ayer ya es de hace tiempo? Es parte de las cosas que podemos ir preguntando también. Otra cosa también importante no solamente es nuestra expresión, sino también lo que decimos, ¿verdad? Tratar de evitar preguntas o comentarios que puedan ser juiciosos, ¿verdad? O que sugieran la respuesta, así justamente como les decía, con la cuestión del desayuno o decir los tiempos de comida. Ayer que almorzó, estamos como ya diciéndole al paciente que tuvo que haber almorzado, ¿verdad? Entonces es importante, a veces no nos damos cuenta, pero es importante cuidar mucho nuestro lenguaje en este sentido. Eh, o por ejemplo, sí, como cuestiones del azúcar y la sal y cuestiones así que a veces podemos sesgar al paciente para omitir eh, ciertas cosas y hay que siempre tratar de utilizar preguntas abiertas, ¿verdad? Después de eso, ¿qué comió? ¿Verdad? Y cositas así. Como hemos visto, pues la clave del éxito del recordatorio 24 horas en gran parte depende de la destreza y persistencia del entrevistador, pero también, por supuesto, en la memoria del sujeto, en cómo seamos capaces de estimar los tamaños de porción y qué tan motivado esté el entrevistado. Miren, cuando vamos a hacer un recordatorio de 24 horas, es importante advertir al paciente, por eso si es un estudio no tiene un consentimiento informado y todo ese tipo de cosas, hay que decirle al paciente que esta entrevista va a llevar algo de tiempo, que no podemos pretender sacarla en un par de minutos y que hay que hacerla con calma, ¿verdad? Para que el paciente pues esté preparado, que va a tener que dar bastante información y que no se nos desespere, ¿verdad? Es fundamental también que el entrevistador tenga conocimiento previo del patrón de consumo de la población. Por ejemplo, estamos aquí en nuestra clínica en la capital y estamos acostumbrados al tipo de alimentos que el paciente que llegue a la consulta nos va a referir, pero de pronto viene un paciente del interior donde consumen algo totalmente distinto, nos va a agarrar en curva, como dicen, ¿verdad? Y nos va a costar mucho más hacer un recordatorio. Entonces,
Si nos toca, por ejemplo, ir a hacer un trabajo de campo a alguna comunidad o algo, es muy importante hacer una investigación previa de cómo es el patrón de consumo de la población, qué alimentos hay disponibles en el lugar, qué nombres les ponen a estos alimentos, porque a veces es un alimento que conocemos, pero el nombre no lo ubicamos. Cuáles son los platillos más frecuentes para que no nos agarren por sorpresa. Hábitos específicos, por ejemplo, en otros países el tiempo de comida más fuerte no es igual que aquí, se hace más tarde o más temprano. En algunos países también el desayuno tiende a ser casi como un postrecito, un panito y un cafecito y ya está. En otros lugares el desayuno por ejemplo, aquí también el desayuno típico es un montón de comida, ¿verdad? Entonces, conocer ese tipo de hábitos y también en los tamaños de porciones usuales, por ejemplo, en una comunidad el tamaño de la tortilla puede ser bastante pequeño, pero en otro cuando dicen una tortilla puede ser una cosa enorme que equivale casi a 2 o 3 tortillas. Entonces, es muy importante conocer estos tamaños de porción usuales. Poblaciones que van a ser particularmente retadoras para este método va a ser el paciente de tercera edad. Eh, Hay que tener plan B también en la clínica con estos pacientes porque muchas veces uno empieza haciendo el recordatorio 24 horas y es simplemente imposible. Ellos no recuerdan qué comieron ayer y empiezan a mezclar con qué suelen comer, ¿verdad? ¿Qué comió ayer en la mañana? Bueno, yo normalmente en la mañana me tomo un café y hago... Entonces ellos hablan de lo que suelen hacer, pero no necesariamente logran recordar con especificidad el día de ayer. Y con los niños pues también pasa lo mismo, necesitamos ahí definitivamente el apoyo del adulto, pero a veces pasa que llega el niño a la consulta con su mamá y la mamá tal vez sabe que desayunó, pero luego lo dejó con la niñera o con la abuelita y no tiene idea de qué almorzaron, ni qué comió en la tarde, ni si comió algún snack. Entonces dependemos de lo que nos cuente el niño, pero el niño por supuesto a veces no se recuerda bien o tiene alguna duda en cuanto a la marca o la cantidad. Entonces definitivamente hay mucho más margen de error en recordatorios de 24 horas en esta población y cuando es un estudio de investigación pues tenemos que tomar en consideración esto y ver de qué manera pues solventamos estas deficiencias. Aquí un ejemplo de un recordatorio que ya está lleno, ¿verdad? En este formato que se usó para este estudio de investigación. Es el mismo, también lo van a encontrar en este mismo documento de Gibson y Ferguson. Y vamos viendo cómo se va registrando el tiempo, el lugar, también puede ser importante anotarlo, ¿verdad? En qué ambiente comió, si era en su casa, en el trabajo, en el carro, dónde comió lo que me está refiriendo. Vemos que se hace bastante descripción de lo consumido, la cantidad se reporta aquí en gramos. Hay algunos formatos que nos permite ir reportando en medidas caseras y luego ir transformando esto a gramos. Creo que eso facilita bastante porque normalmente el paciente no nos lo va a decir en gramos definitivamente. Em, bueno, sí, de hecho aquí en este formato sí está justamente, ¿verdad? Nos va diciendo, por ejemplo, aquí en cucharaditas o cucharadas y luego acá ya todo lo pasamos a gramos. Este es otro ejemplo de un formulario, también en el documento del INCAP de instrumentos de evaluación dietética hay todo un capítulo donde hay un montón de ejemplos y pueden consultar varios ahí. Este es otro ejemplo, ¿verdad? Cada quien lo puede ir haciendo tan específico o tan abierto como sea, ¿verdad? Hay personas que por lo menos para la parte clínica, como no tiene que ser necesariamente tan estandarizado, a veces casi que uno tiene un cuadro en blanco y uno va apuntando ahí. Y hay quienes prefieren un cuadrito o una tabla con bastantes columnas. Al final yo creo que va a ser cuestión de que ustedes lo pongan en práctica y vayan viendo que les funciona mejor. Este es el formulario que utilizan los estudios de CAP, em, que también pues es bastante detallado y que como es para investigación pues nos permite incluso ir colocando códigos que ya están estandarizados por el mismo instituto, ¿verdad?